Cordial saludo, apreciados participantes. Continuamos con la unidad 4, parte B, de máquinas hidráulicas y bombas de la unidad curricular mecánica de fluidos 2. Vamos a tratar ahora curvas de rendimiento de las bombas. El máximo flujo volumétrico de una bomba ocurre cuando la carga hidrostática neta es cero, es decir, cuando la altura es igual a cero. Este flujo se denomina descarga libre de la bomba. Esta condición de descarga libre se logra cuando, primero, es inexistente la restricción de flujo en la entrada o la salida de la bomba, es decir, cuando no hay carga en la bomba. Segundo, en este punto de operación el gasto volumétrico es grande pero la altura es cero. Tercero, para esta situación la eficiencia de la bomba es cero porque la bomba no está realizando trabajo. Cuarto, la carga en la salida es la presión hidrostática neta que se presenta cuando el gasto volumétrico es cero. Quinto, este se obtiene cuando la apertura de descarga de la bomba está cerrada. Sexto, para esta condición de operación, H es grande, pero el gasto volumétrico o caudal es igual a cero. La eficiencia de la bomba es cero, la bomba no está realizando trabajo útil. La eficiencia de la bomba alcanza su valor máximo en algún punto entre la condición de cierre y la condición de flujo libre. Es decir, aquí está carga al cierre y aquí está la condición de flujo libre, el cual se denomina punto de la mejor eficiencia. Es decir, punto de la mejor eficiencia es el punto máximo de esta curva, de este desarrollo de esta curva. Entonces su punto de máxima elevación se denomina punto de máxima eficiencia. Punto nominal o punto de diseño se denota con un asterisco. Es decir, cuando de la carga de cierre bajamos a la descarga libre, en el punto de máxima eficiencia de la bomba pasamos una vertical donde me corte a la curva que va de la carga de cierre a la carga libre. Ese punto se llama punto de diseño. En esta curva que se denomina curva de frenado, curva de diseño al freno, BHP, se obtiene también el punto de diseño de la bomba, y es un punto de condiciones de uso. Esto sería para la máxima eficiencia, pero esta línea que se observa acá sería para las condiciones de uso de la bomba. Aquí en esta parte se dibuja el caudal y en esta parte es la altura de la bomba. También puede ser la eficiencia de la bomba o la eficiencia al freno. Las curvas de altura, de eficiencia y BHP como funciones del caudal se denominan curvas de rendimiento de la bomba o curvas características. Estas cambian con la velocidad rotacional. Todas las bombas sufren pérdidas irreversibles debido a la fricción, fugas internas, separación de flujo en la superficie de los álabes y disipación turbulenta. De lo anterior se establece que la energía mecánica que se suministra a la bomba debe ser mayor que la potencia útil. Esta potencia externa se denomina potencia al freno o BHP. Aquí tenemos la misma curva característica. Tenemos la curva de caída desde la altura de cierre hasta la altura libre, hasta flujo libre, y tenemos aquí la curva de la demanda del sistema. Entonces el punto de máxima eficiencia estaría aquí. Si pasamos una línea punteada, este sería el punto de caída de ese sistema. La potencia útil sería la masa por la gravedad por la altura igual a la densidad por el torque. Entonces la potencia del freno, BHP, es igual a la velocidad angular por el torque. La velocidad angular se expresa en radianes por segundo, el torque o par de torsión se expresa en metros, en kilogramos por metro. Eficiencia de la bomba es igual a la potencia útil sobre la resistencia al freno, o es igual a la densidad por la gravedad por el caudal por la altura sobre la velocidad angular por el torque.
Para el punto de operación se obtiene haciendo que la altura requerida sea igual a la altura disponible. Entonces, en la práctica el ingeniero debe seleccionar la bomba con un poco de potencia mayor a la necesaria por el cálculo. El gasto volumétrico es mayor que el requerido. Para el control se instalan válvulas de control de flujo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Un sistema de ventilación local se emplea para extraer aire. El conducto es cilíndrico de acero galvanizado con costuras longitudinales y juntas cada 0,76 metros. El diámetro interior del conducto es 0,23 metros y su longitud total es 13,4 metros. Existen 5 codos a lo largo del tubo. La altura de rugosidad equivalente es de 0,15 milímetros y cada codo tiene un coeficiente de pérdidas menores de 0,21. El gasto mínimo necesario por el conducto es de 0,28,3 metros cúbicos por segundo, equivalente a 600 pies cúbicos por minuto a una temperatura de 25 grados. El coeficiente de pérdida de la entrada de la campana es de 1,3. Cuando el regulador está totalmente abierto, el coeficiente de pérdida es de 1,8. Existe un ventilador centrífugo en la entrada y en la salida de 9 pulgadas de diámetro. Tomar alfa igual a 1,05. Entonces me piden indicar el punto de operación de este sistema de ventilación, trazar la gráfica de los incrementos de presión necesarios y disponibles en función del gasto. Y verificar si es adecuado el ventilador seleccionado. Entonces, este es el sistema que tenemos, este es el sistema de ventilación. Aquí hay una válvula reguladora de tiro o de fondo, de entrada del aire. Esta es la bomba que funciona como un ventilador. Y esta sería la tubería por donde se extrae el aire. Entonces, solución. Para el aire a 25 grados centígrados, la viscosidad es igual a 1,562 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. La densidad 1,184 kilogramos por metro cúbico. Y la presión atmosférica normal es 101,3 kilopascal. Aplicando la ecuación de la energía a partir del punto 1, presión 1 sobre el peso específico, más alfa por V1 al cuadrado sobre G, más la altura de la bomba necesaria, Z1, va a ser igual a la presión en 2. El peso específico más velocidad en 2 al cuadrado sobre el de la gravedad, más las pérdidas locales, más la altura en la sección 2. La velocidad en 1 se toma como 0 debido a que está lejos de la entrada. En ese punto la presión 1 es igual a la presión atmosférica y en el punto 2 la presión 2 es igual a la presión atmosférica, ya que la salida de descarga en el exterior del techo del edificio, con lo que Z1 y Z2 se ignoran en el caso de gases. La altura en B necesaria sería igual al coeficiente de Coriolis por la velocidad en 2 al cuadrado sobre B a la gravedad más las pérdidas locales. Pérdida total de la carga debido a la irreversibilidad es decir, a las pérdidas locales. Entonces, las pérdidas locales sería aplicando la fórmula F por la longitud sobre el diámetro, más la sumatoria de las pérdidas locales, K de las locales, por la velocidad al cuadrado sobre la veces la gravedad. Factor de rugosidad sería el factor de rugosidad sobre el diámetro, sería la rugosidad relativa, igual a 0,15, que es la rugosidad en milímetros sobre 230 milímetros. Eso me da 6,52 por 10 a la menos 4. El número de Reynolds, aplicamos la fórmula velocidad por el diámetro sobre la viscosidad y eso me queda eso va a ser igual al diámetro por 4 veces el caudal sobre la velocidad por pi por diámetro al cuadrado. Es igual a 4 veces el caudal sobre pi por la velocidad por la viscosidad por el diámetro. Entonces, 4 por el caudal, que es 0,283, sobre pi por 1,562 por 10 a la menos 5, que es la viscosidad, por 0,23, que es el diámetro, eso me da 1 por 10 a la 5 en régimen turbulento, mayor que 4000. Determinación del factor de fricción. Del diagrama de Moody de la fórmula de Colebrook tenemos que la pérdida por fricción es 64 sobre el Reynolds para flujo laminar y fórmula de Swami me dice que coeficiente de fricción es 0,25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3,7 por la rugosidad relativa inversa más 5,74 sobre el Reynolds elevado a la 0,9, todo esto elevado al cuadrado.
Sustituyendo valores, me queda que el coeficiente de fricción es 0,0209. Determinación de las pérdidas menores. Entonces la sumatoria de la pérdida sería 1,3 más 5 por 0,21 más 1,8, que es la pérdida del ventilador a la entrada, y eso me da 4,15. Entonces la altura requerida por la bomba queda expresada de esta manera. Sustituyendo valores, el H requerido será igual a 15,2 metros de aire. El H requerido en metros de agua es el H requerido en aire por la densidad del aire sobre la densidad del agua. El H requerido en metros de agua sería, sustituyendo los valores, 15,2, que es el valor de la altura requerida, por 1,184, que es la densidad del aire, sobre 998, que es la densidad del agua, y eso me da 0,018 metros de agua. El H requerido en pulgadas de agua, hacemos lo mismo, pero vamos ahora a transformar las pulgadas de agua en pulgadas en los metros de agua en pulgadas, y eso me queda 0,710 pulgadas de agua. Entonces aquí tenemos la gráfica donde observamos lo siguiente. Esta es la curva de altura disponible. Vemos cómo aquí está el punto de máxima eficiencia y aquí está la curva de altura necesaria. Entonces, como el caudal que nos están dando es 600 galones por minuto, entramos acá y obtenemos que la altura en pulgadas de agua que calculamos era 0,071. Para le corresponden 600 pies cúbicos por minuto. En el caso del punto de máxima eficiencia, vemos que para cerca de los cerca de los 624 pies cúbicos por minuto, vamos a tenemos una altura de una altura en pulgada de agua de 0,81, y vemos como observamos que acá la diferencia entre este punto y este punto es bastante pequeña. Entre el punto de máxima eficiencia y el punto de operación va a haber una diferencia bastante pequeña. Entonces, el ventilador que se compró es poco más potente que lo que se necesita, ya que produce un caudal superior al necesario. La diferencia es pequeña y aceptable. La válvula de mariposa del irrigador puede estar parcialmente cerrada para regular el caudal a 600 pies cúbicos por minuto. ¿Qué significa esto? Vimos que para entre 600 y 625 la diferencia es muy pequeña, es decir, que para esa bomba, cuando su punto de máxima eficiencia va a operar a 625 pies cúbicos por minuto, y la diferencia de altura es bastante pequeña. Entonces, en realidad, la bomba es más potente, es un poco más potente que lo que se necesita. Es decir, necesitamos 600 y ella puede operar a 625. Pudiésemos darle un poquito más de margen, ¿sí? Pero eso se puede controlar, el caudal se puede controlar con la válvula a la entrada. Si se usa un sistema de controlar la contaminación del aire, se debe adquirir un ventilador más potente que garantice una diferencia mayor en el punto de operación del ventilador. Aquí hay unas curvas características de curvas de rendimiento para bombas centrífugas. Se observan aquí cómo están aquí en esta parte se va a obtener la velocidad del impulsor, en este caso 3500 revoluciones por minuto. Aquí vamos a tener la carga total del fluido, la carga total en metros y la carga total en pies. Y aquí tenemos la capacidad que puede estar expresada en galones por minuto o en litros por minuto. Esto nos indica el primer
el primer punto nos indica el 2, significa la clase de carcasa, tamaño nominal en pulgadas del impulsor más grande, es decir, tiene 2 pulgadas, el tamaño de conexión de succión de pulgadas por 3 pulgadas la succión, y el tamaño de la conexión de descarga en pulgadas, es decir, de 10 pulgadas, 2 por 3 por 10. Aquí tenemos curvas de rendimiento de una bomba para diferentes diámetros del impulsor. Ejemplo, si tenemos un impulsor que tiene una carga de 250 pies y buscamos un impulsor, tenemos un impulsor de 8 pulgadas, buscamos acá, vemos la curva de 8 pulgadas, buscamos acá la carga que tenemos, cortamos donde está la curva del impulsor, bajamos y tenemos la capacidad que puede manejar. Para ese impulsor, a esa altura va a manejar 215 galones por minuto. Pero también podemos trazar una línea punteada acá y vamos a ver que se va a manejar 23 HP, es decir, que se necesita la potencia que necesita es de 23 HP. Entonces aquí vamos a tener el rotor o impulsor, el diámetro que tiene el impulsor, y aquí vemos cómo se maneja o cómo se hacen las lecturas en estos diagramas o curvas de rendimiento. Aquí hay uno en blanco para que ustedes practiquen, hagan sus prácticas y vayan entendiendo, comprendiendo mejor cómo se manejan estas curvas. Vamos ahora a ver el siguiente ejemplo. Para una operación de lavado en una planta de generación de energía eléctrica se necesitan 370 galones por minuto de agua. La carga hidrostática neta es de 24 pies para este caudal. Un ingeniero revisa los catálogos de fabricante y decide adquirir un rotor de 8,25 pulgadas de la bomba centrífuga marca Taco, figura 8. Si la bomba opera a 1160 revoluciones por minuto y según el criterio del ingeniero su curva de rendimiento se corta a los 370 galones por minuto en una altura de 24 pies, entonces su jefe inmediato observa que la eficiencia de la bomba en su punto de operación es de solo el 70%. Asimismo observa que la eficiencia del rotor es de 12,5 pulgadas y este alcanza una eficiencia mayor cercana a los 76,5% para el mismo caudal. También se nota que se puede instalar una válvula reguladora debajo de la bomba para incrementar la carga hidrostática neta de la bomba, para que ésta funcione a su mayor eficiencia. De las observaciones del jefe se le pide al ingeniero que justifique la elección del diámetro del rotor de 8,25 pulgadas a 12,5 pulgadas y verificar si necesita la misma cantidad de energía eléctrica para operar la bomba. Entonces vamos a ver, en base a estos datos, puede ser un caso real, ¿sí?, de que manejemos toda esta información. Por supuesto la podemos manejar, podemos disponer también de los catálogos de los fabricantes y de las características que nos están dando acá. Solución: el agua se encuentra a 70 grados Fahrenheit, con lo que la densidad es 62,3 libras por pie cúbico. Para 8,25 pulgadas de diámetro del rotor se necesita una potencia de 3,2 HP, eso es un dato, si el caudal es de 370 galones por minuto de la gráfica del fabricante. Comprobación por cálculos. Potencia del freno requerida para la opción del rotor de 8,25 pulgadas. La potencia del freno va a ser igual a la densidad por la gravedad, por el caudal por la altura de la bomba, sobre la eficiencia de la bomba. La densidad por la gravedad es el peso específico. Entonces, sustituyendo los valores y haciendo las conversiones, me queda que la potencia del freno es 3,20 HP. Entonces, aquí tenemos el siguiente gráfico. El rotor que tiene la bomba dice que es 8,25, si vemos acá, es 8,25 pulgadas, esta curva que está acá. Aquí tenemos 370 galones, aquí está 300, 320, 40, 60, 370 galones, pasamos una línea vertical y en el punto donde me corte a esta curva
de 825, que es el diámetro de operación, entonces vamos a obtener qué altura me puede dar aquí en este punto de intersección. De este lado tengo 24 pies y por el punto donde se cortan trazamos una paralela a esta línea de potencia y nos vamos a dar cuenta que nos está dando 3,2 HP. Es decir, para un rotor de 825 tenemos estas características: 3,2 HP y 24 pies de altura. Ahora, ¿qué sucede con la bomba que tiene 12,75 pulgadas de diámetro? Vemos acá esta curva, seguimos con la curva acá de operación, vemos el punto de máxima operación, de máxima eficiencia acá, y observamos que aquí hay una eficiencia del 76,5%. Cuando estábamos acá en este punto, si vamos para acá, para esta curva, nos observamos que aquí hay una eficiencia del 70%. Entonces la diferencia entre el 70% y el 76,5% pues en relación a eficiencia es bastante pequeña. Ahora, ¿qué sucede? Que la altura a esa eficiencia de 76,5 con ese diámetro del rotor de 275 es 72 pies. Esta altura es bastante elevada en comparación con 24. Y ahora, trazando una línea paralela, esta línea punteada, observamos que al interpolar esa potencia que consume esa bomba es 8,78 HP. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que si yo voy a obtener el mismo rendimiento de la bomba, es decir, voy a obtener los 370 galones por minuto con una bomba que tiene un diámetro de 8,25, que es mucho más económica en costo que una de 12,75, entonces debo comparar cuáles son los valores que obtengo. Si yo necesitara más altura, por supuesto el diámetro de 12,75 me lo daría. Pero observen que la diferencia entre 76,5 y 70 es muy pequeña, es decir, hay un 6,5 de diferencia. Pero lo más importante no está ahí. Lo más importante está en la potencia de consumo de energía que esa bomba lleva. Esta consume 3,2 HP, pero esta va a consumir 8,78 HP. Es decir, casi 3 veces el consumo que voy a tener con un diámetro de 8,25. Entonces, en base a eso, para el caso del rotor de 12,75 pulgadas, la altura de 72 pies y la eficiencia 76,5. Entonces, la potencia del freno es 8,78 HP. Del resultado se aprecia que la opción del rotor de 8,25 pulgadas es la mejor opción, ya que consume menor energía. Si se coloca la válvula reguladora, esto lo que hace es disipar energía mecánica, por lo que la ganancia en eficiencia de la bomba es más que compensación por las pérdidas de la válvula reguladora. Entonces, en conclusión, deberíamos escoger la válvula de 8,25 que consume menor energía. Gracias. Con esto damos por concluido lo que es el curso de mecánica de fluidos 2 en la unidad 4. Muchas gracias por su atención.